Son 13:14, Juan. Cuando vos dispongas, empezamos. ¿Se me escucha? Juan, ¿vos me escuchás? Me parece que está congelado. Hola, ahí aparecí. Hola, Juan. Mil disculpas a todos, no sé, hoy está encaprichada la máquina, me está jugando en contra. Pero bueno, ahí estoy. Bien. Bueno, sean todes bienvenidos hoy. Me parece que es la quinta vez, ¿no? Por quinta vez tenemos lugar, tiene lugar este dispositivo que dimos en llamar y todavía. Y bueno, hoy Juan Manuel Alfonso va a trabajar con nosotros algunas cuestiones de un místico como pregunta. Lo establece él como una pregunta. Angelus Silesius. Juan Manuel, te paso la palabra y arrancamos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, muchísimas gracias a todos por estar. Bueno, antes que nada quiero agradecerle a Roberto esta nueva oportunidad de tomar al menos por un rato la palabra y a todos ustedes por participar de este encuentro, prestándome un momento de su valiosa escucha. Bueno, les cuento que durante una charla me propuso Roberto preparar para este quinto miércoles alguna puntuación acerca de los diferentes momentos en los que Lacan cita a este mal llamado místico Johannes Scheffler, médico, físico, escritor, poeta, autodenominado como el Angelus Silesius al convertirse al cristianismo, dado que había nacido de una familia luterana alemana. Y su obra más conocida, El peregrino querubínico, de 1657, que se convirtió en una de las principales muestras del misticismo y el barroco alemán. En el seminario que trabajamos actualmente, Lacan expresa su especial interés por la escritura mística, como la única cosa seria que se ha escrito a la hora de abordar el goce más allá del falo, dice. Lo expresa en la siguiente cita. Dice: la mística es una cosa seria. Sabemos de ella por ciertas personas, mujeres en su mayoría, o gente capaz como San Juan de la Cruz, pues ser macho no obliga a colocarse del lado del todo X fide X. Uno puede también colocarse del lado del no todo. Hay allí hombres que están tan bien como las mujeres, dice. Son cosas que pasan, y no por ello deja de irles bien. A pesar, no diré de su falo, sino de lo que a guisa de falo les estorba, sienten, vislumbran la idea de que debe de haber un goce que esté más allá. Eso se llama un místico. Y a continuación hace referencia al Angelus Silesius, mencionando que como alguien de la mística se sitúa más bien del lado de la función fálica. Y retomando un comentario acerca de este autor en el Seminario 1, vuelve a diferenciarlo de San Juan de la Cruz, diciendo: los libros del peregrino querubínico producen un sonido transparente, cristalino, constituyen uno de los momentos más significativos de la meditación humana sobre el ser. Un momento para nosotros más rico en resonancias que la noche oscura de San Juan de la Cruz, que todo el mundo lee y nadie comprende. Y ahí reconocí mi falta, al menos de comprensión, si bien no sea solo eso en esa cita. Aunque la lectura asidua y el gusto adquirido por la literatura lacaniana sea del mismo Lacan o alguno de los varios autores que continúan su obra y la labor sobre sus conceptos, que todos los aquí presentes solemos frecuentar, bordean habitualmente las nociones y escrituras religiosas, confieso en mi caso no haber profundizado su estudio más que lo competente a nuestra práctica y estudio. Sin embargo, me resultaba imposible, luego de leer un par de páginas de su obra, acercarme más al Angelus, sin interiorizarme respecto a la concepción del misticismo, e incluso resultaron inaccesibles estos místicos sin interesarme más en las riñas políticas que los movían y sin dejar al margen, por supuesto,
la gran influencia de la religión sobre los destinos de nuestra sociedad y en la vida de más de un sujeto de los que se acercan a nuestra consulta. No les resultará difícil adivinar que me atrapó la investigación y aunque no haya trascendido mucho de ello en el trabajo final, me ha enriquecido y ha abierto todo un terreno más que interesante de exploración. Que realmente no se aleja nada de las cuestiones clínicas que nos convocan. Supongo que citando al Ángelus se podría expresar como: ¿de qué te vale estar lavado con agua si no ahogas en ti el deseo de probar el lodo? La articulación que propone el Ángelus entre Dios y el hombre, entre la divina gracia y el sujeto que habla en el peregrino querubínico, lo volvió una de las obras más influyentes de esta corriente literaria, filosófica, religiosa, como también una de las más transgresoras en su género, llegando a ser acusado de herética tanto por cristianos como protestantes. No obstante, por su genialidad, han sido incluidos varios de sus epigramas en himnos aún presentes en el repertorio de ambos credos. Hasta no hace tanto tiempo se escribían como pertenecientes a un autor desconocido. Se ha sabido equivocar por mucho tiempo también, aprovechando su ambigüedad, la firma I.A. Johannes Angelus, con la que firmaba el autor, por un incerti autoris, o sea, un autor incierto. Reconocido según Lacan erróneamente como místico, acusado de gnóstico y hereje, alquimista, panteísta o panenteísta al estilo espinociano, e incluso como uno de nuestros colegas por Balint, su repercusión y notoriedad ha alcanzado heterogéneamente a diferentes personalidades que lo citan en sus trabajos, ganándose menciones no solo de Jacques Lacan, sino también de Martin Heidegger, Wittgenstein, entre otros. Incluso por dar un ejemplo más cercano a nosotros, los argentinos, fue mencionado repetidas veces por Jorge Luis Borges. Lo acusaría de ser uno de los autores que llenaban sus noches en su obra El idioma alemán, por ejemplo. Y en su ciclo de lectura Siete noches, de 1980, la línea del Ángelus que eligió Borges para su clausura, en referencia al acto poético, fue: la rosa es sin porqué, florece porque florece. Casualmente, es la misma línea que cita Heidegger, quien exploró el misticismo en muchos de sus trabajos en referencia a lo fenomenológico de la verdad, cita de esta línea, desafiando cualquier explicación racional. Pero su influencia no se limita solamente a los espacios ilustrados, académicos o filosóficos, sino que desafía todo tipo de erudición o esnovismo solicitado, alcanzando la cultura popular. En la versión de 1991 del film Cape Fear, traducido a Latinoamérica como Cabo de Miedo, de Martin Scorsese, el personaje Max Cady, interpretado por Robert De Niro, cita un dístico del peregrino. La traducción sería: soy como Dios y Dios como yo. Tan grande soy como Dios, como yo, Él tan pequeño es. Sobre mí Él no está, yo debajo de Él no estoy. Sin embargo, el contexto que se le da a la cita en el film de alguna forma contradice el sentido que la frase posee en el peregrino querubínico, ya que alude más bien a una apoteótica percepción del personaje acerca de sí, más que una mítica realización del ser en relación a una unión divina con Dios. Y dado que mi intención se aleja de escatimar en coincidencias en torno a este autor, esas mismas líneas son las que Otto Fenichel optaría por convocar en su conocido artículo La ecuación simbólica niña igual falo, donde desarrolla diferentes conceptualizaciones acerca del transvestismo, en correspondencia al fetichismo y su relación con aquellos textos freudianos respecto al posicionamiento perverso. Y será justamente bordeando este posicionamiento en donde encontraremos gravitando al Ángelus en las diferentes oportunidades en las que he citado por Lacan, de las que daremos cuenta ahora. Aunque en esta última referencia
Lacan comentará el texto de Fenichel en su escrito de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible en la psicosis, en relación al caso Schreber, donde articula el falo imaginario con los conceptos de eviración, manum, y la aceptación de ser la... Hola. Mil disculpas a todos. Les pido mil disculpas. No sé qué pasó. Continúo, Roberto. Dale. Bueno, estoy intentando apoyar un poco en un texto para no perderme. Son muchas citas y bueno, espero que no me quiera dar más problemas. Bueno, como decía, Lacan comentó este texto de Fenichel de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible con la psicosis en relación a los conceptos de viración y de la aceptación de ser la mujer de Dios. ¿Sí? Podemos leer algo de este empuje a la mujer en toda su desnudez en el peregrino de la siguiente forma, por ejemplo: ser novio es mucho, dice Ángelus, más aún gozar de la novia y besar su dulce boca con ferviente amor. Prefiero empero la boda, donde yo, la novia, soy íntimamente desposada con mi novio Dios. Más temprano en su obra, Lacan comenzaría la clase 9 del 9 de junio de 1954, indexada en el Seminario 1 como el orden simbólico, hablando, como mencionaba, acerca del deseo perverso y lo que él propone como el sesgo de la True Body Psychology, en torno a los trabajos publicados por algunos autores de esta tendencia, como por ejemplo Balin, que antes nombraba. Él explicará que en esta época el problema era considerar como central la relación imaginaria. Se ejemplifica este sesgo de este tipo de terapia con la fenomenología de la relación perversa, poniendo acento en la escoptofilia y el estudio de la relación intersubjetiva imaginaria de la mirada. Este objeto, dirá, no se sitúa simplemente a nivel de los ojos, no es forzosamente el rostro de nuestro semejante. Es también la ventana tras la cual suponemos que nos están acechando. Es una X, dirá, el objeto ante el cual el sujeto deviene objeto. Ejemplificándolo con el sadismo, dirá que en la mirada del ser que atormenta, debe sostener su deseo a cada instante mediante un desafío. Si no está a la altura, el deseo cae al nivel de la vergüenza. Igual en la relación escoptofílica. El que es sorprendido mirando se vuelve una mera cosa, un maníaco. Así, definiendo la perversión como un deseo que no se atreve a decir su nombre, dirá Lacan que ésta se sitúa en el límite del registro del reconocimiento y que, tal como la ha delineado en el plano imaginario, solo puede sostenerse en un estatuto precario, impugnado a cada instante, siempre frágil, a merced de un vuelco o una subversión. Esta incertidumbre fundamental de la relación perversa que no logra establecerse en ninguna acción satisfactoria, en la que también es la que también le confiere su valor. Diría que es una experiencia que permite profundizar la pasión humana en su sentido pleno, empleando una expresión de Spinoza. Aquello por lo cual el hombre está abierto a esta división consigo mismo que estructura el plano imaginario, la relación especular con el otro, esta ansia del deseo humano expuesto por entero al deseo del otro, donde aparecen todos los matices, desde la vergüenza al prestigio. El sujeto se agota, dirá Lacan, en la persecución del deseo del otro, que jamás podrá captar como su propio deseo, porque su propio deseo es el deseo del otro. Se persigue a sí mismo. Así la relación intersubjetiva que subyace al deseo perverso solo se sostiene en el anonadamiento, en una reducción a la nada, ya sea del deseo del otro, ya sea del deseo del sujeto. Disuelve al ser del sujeto. Dirá que el otro sujeto se reduce a no ser más que el instrumento del primero, que es el único que permanece sujeto como tal, pero reduciéndose él mismo a no ser sino un ídolo ofrecido al deseo del otro. Encontramos en el prólogo del Peregrino una cierta armonía con esta proposición. Dice Ángelus: en la unión mística
se diluye el alma amante y desaparece de sí misma y perece, como si hubiera sido aniquilada, hacia el abismo del eterno amor. Ahí está muerta para sí y vive para Dios, sin saber nada, sin sentir nada, más que el amor que gusta, pues se pierde en el desierto y la tiniebla inmenso de la divinidad, pero perderse así es más bien encontrarse. O en este otro dístico, en el cual curiosamente de alguna manera se invierten los roles. Dice, Dios en verdad no es nada, y si es algo, lo es solo en mí, cuando me elige para Él. De esta manera, volviendo a Lacan, el deseo perverso se apoyaría en el ideal de un objeto inanimado, destinado a perderse al momento de alcanzarlo. Su apaciguamiento, por su estructura misma, dirá Lacan, está condenado a realizarse antes del contacto, ya sea por la extinción del deseo, ya sea por la desaparición del objeto. En una relación recíproca de anonadamiento, una relación mortal estructurada por estos dos abismos. Sé que sin mí Dios no puede vivir un instante. Si soy aniquilado, Él debe necesariamente expirar, dice Ángelus. Esto hace a Lacan retomar la dialéctica del amo y el esclavo, mencionándola como un ejemplo límite de la experiencia analítica desplegada en el registro imaginario. Dice que esta experiencia no es total, ya que se define en otro plano, el simbólico. Allí Hegel da cuenta de un vínculo interhumano tanto en la sociedad y a través de la historia, articulado a los aspectos de la lucha y el trabajo, para estructurar la relación fundamental en un mito originario, incorporando la dimensión intersubjetiva como tal. Por lo tanto, no se trataría de la domesticación del hombre por el hombre. No sería suficiente. Lo que funda esta relación no es el hecho de que quien se acepta vencido pida clemencia, sino el hecho de que el amo se ha comprometido en esta lucha por razones de puro prestigio, arriesgando su vida. Este riesgo marca su superioridad, y es en su nombre que es reconocido como amo por el esclavo. Dirá Lacan que es un callejón sin salida, ya que para el amo el reconocimiento del esclavo nada vale. Mismo callejón sin salida que lo observado en la antes desarrollada situación imaginaria. A partir de la situación mítica se establece la relación del goce y el trabajo. Al esclavo se le impone satisfacer el deseo y el goce del otro. Debe trabajar, y con el trabajo aparecen las normas con las que entramos al dominio de lo simbólico. Y esto no quiere decir que se encuentre en una relación de sucesión con el plano imaginario. El mito mismo se encuentra ceñido por el registro simbólico. No es por temor a la muerte como un miedo imaginario que el esclavo se rinde, sino que reconoce al otro como amo por el riesgo asumido por él, por la apuesta. Es decir, que desde un comienzo hubo entre ellos una regla de juego, un contrato, una palabra en juego. Lacan dice que lo que ha estado intentando a lo largo de esa clase es provocar un vuelco de la perspectiva psicológica de la época, que reducía la relación intersubjetiva a una relación interobjetal, con la cual solo logramos caer una y otra vez en ese callejón sin salida antes mencionado. Para que haya análisis, dice, se trata de vincular al sujeto con sus contradicciones, comprometer su palabra en una dialéctica, dirá. Se trata del valor de la palabra en tanto función de lo simbólico. La acción humana está fundada en la existencia del mundo del símbolo, y es en ese registro que el analista hará girar la situación entre él y el sujeto. La situación analítica será entonces una experiencia de la palabra, que se desarrolla según una regla de juego y por entero en el orden simbólico. Allí encontraremos la primera cita al Ángelus que antes mencioné. Dirá que su obra se trata de la deidad y de sus relaciones con la creatividad que se sostiene por esencia en la palabra humana, y que llega tan lejos como la palabra hasta el punto mismo en el cual ella termina por callarse. Menciona dos versos acerca del ser vinculado en la realización del sujeto, con lo contingente o lo accidental, que los había citado Valent. Según Valent, en referencia al fin de análisis como ampliación del campo del ego. Hombre de bien esencial, dice el Ángelus, pues cuando el mundo pasa, la contingencia se pierde y lo esencial subsiste. Lacan opina que esta concepción del fin de análisis
es un acto de espejismo, en donde el ego se ve en un sí mismo que no es más que su última alienación. Y que lo realmente constituyente es el acto de palabra, un desplazamiento entre el ego y el id, dirá. Se trata de un crepúsculo, un ocaso imaginario del mundo, una experiencia que limita con la despersonalización, dice Lacan. Es entonces cuando la contingente cae y el ser llega a constituirse. De alguna manera similar lo va a plantear en la clase inaugural de su seminario 13, el 1 de diciembre del 65, que luego fue presentado como escrito bajo el nombre de La ciencia y la verdad, en Escritos 2, donde respecto a la división del sujeto entre verdad y saber propone invertir el Bois var, Solich Verden freudiano, haciendo brotar la paradoja de un imperativo que insta a asumir la propia causalidad. Como en el pienso luego soy cartesiano, en el que leemos, dirá, que el pensamiento no funda el ser, sino anudándose en la palabra, donde toda operación toca la esencia del lenguaje. Dice Lacan, si Heidegger nos da el cogito sum, nosotros resaltamos su resto, cogito ergo, donde aparece que nada se habla sino apoyándose en la causa. No soy, sin embargo, causa de mí, dice. Lo mismo sucede con el creador. Y nos conduce allí a un pequeño retrueque entre el panteísmo y la concepción espinociana que toma distancia proponiendo un Dios creador que excedería ese todo universal, para luego plantear que considera como una curiosa caída de ese ergo, cuando se capta que el ego cartesiano sigue siendo dependiente y solidario del Dios de la religión, hasta el punto de arrastrarlo, dice, al privilegio exorbitante de no garantizar las verdades eternas sino siendo su creador. En respecto a esta comunidad entre el ego y Dios que cita el Ángelus, como quien la profiere de manera desgarradora. Como ejemplo podemos decir, si he de encontrar mi último fin y mi primer principio, debo ahondarme en Dios y a Dios en mí, y llegar a ser lo que Él. Debo ser brillo en el brillo, verbo en el verbo, Dios en Dios. O en otras palabras dice, Dios es un uno único que quiere gozar de Él. Debe incluir Dios es un uno único, quien quiere gozar de Él debe incluirse no menos que Él en Él. En este texto encontramos un más que interesante contrapunto entre magia, religión, ciencia y psicoanálisis, y sus diferentes articulaciones respecto a la verdad como causa, enlazados con las definiciones formales del fenómeno de causa y efecto aristotélicos, proponiendo que la verdad se comporta como causa eficiente en la magia, causa final para la religión, causa formal en la ciencia, recomendándonos Lacan que estos modos de la relación con la verdad como causa debemos resistirnos como analistas. El psicoanálisis a su vez se propondrá una relación de causa material respecto a la verdad, por la forma de incidencia del significante, actuando en primer lugar como separado de su significación. Como lo podemos leer en el antes mencionado Seminario 1, dice Lacan, la palabra es la que instaura la mentira en la realidad. Precisamente porque introduce lo que no es, puede también introducir lo que es. Antes de la palabra, nada es ni no es. Sin duda, todo está siempre allí, pero solo con la palabra hay cosas que son verdaderas o falsas, es decir, que son, y cosas que no son, dice. Solo con la dimensión de la palabra se cava el surco de la verdad en lo real. Antes de la palabra, no hay ni verdadero ni falso. O como dice en este mismo escrito, ningún lenguaje puede decir lo verdadero de lo verdadero, puesto que la verdad se funda por el hecho de que habla. Dice Lacan, yo la verdad hablo. La verdad y el bien como cosas a perder, y la razón y la voluntad como cosas a comprometer en la apuesta de Pascal acerca de la existencia de Dios,
buscando demostrar matemáticamente que la elección racionalmente correcta nos indicaría elegir la cruz en aquella moneda que gira al azar en el aire. De esta manera nos aproxima Lacan a nuestro último recorrido, en este encuentro con algunas referencias al Ángelus Silesius. Será en su seminario 16, que con esta parábola nos introduce a un recorrido histórico, teológico y matemático, en pos de la lógica subyacente a la conceptualización del objeto A, donde se explayará en las elucubraciones lógico-matemáticas de Pascal, articuladas a las contradicciones y conflictos con la Iglesia Católica en defensa del obispo, luego acusado de hereje Cornelius Jansen, autor del Augustinus, obra póstuma de 1640, muy influyente en el trabajo del Angelus. Propone que en el término último de una ciencia cualquiera en el sentido moderno, se debe llegar a un punto en que se trate de una elección de cara o cruz. Punto en el que no es más que de lo real, en tanto que de lo escabullido de lo que se trata. Lo real absoluto. Diría Lacan que Pascal pudo tomar esta postura al enunciar, si yo digo que Dios existe, puede tomar esta postura porque comprendió las reglas del juego, dice. Y esa regla implica que lo que se encuentra en juego está perdido desde el principio. El inicio mismo de toda regla como concatenación significante se funda en la asunción de una pérdida. A partir de allí, nos conduce a través de las paradojas de la teoría de los conjuntos, la serie Fibonacci, la proporción áurea, para demostrar cómo la lógica del significante permite pensar que el verdadero estatuto del otro está habitado por una falta ineliminable, inherente a su estructura misma. De esta manera definirá el objeto A como aquello que horada al otro. Es así que por medio de las matemáticas y la lógica nos muestra cómo la repetición de un cierto tipo de serie introduce siempre una falta que la serie misma no logra colmar, volviendo esa falta al motor mismo de la progresión de la serie. Y dado que horada su lugar en el campo del otro, introducirá Lacan la expresión en forma de A del otro, un neologismo a partir del francés informe, que podemos leerlo según Miller como poner en una horma. El objeto A sería así la horma lógica que sostiene la repetición de los significantes y como un efecto de lo simbólico en lo imaginario, podemos decir que va a transformar un agujero en tapón. Génesis de cierto posicionamiento frente a la falta en el otro. Sin demorar, vamos a decir que es del posicionamiento perverso al que nos volvemos a referir. Desarrollado en este seminario a partir de el modo de conceptualizar el amor en Freud, partiendo de las dos modalidades de elección de objeto, la anaclítica y la narcisista, y proponiendo una nueva concepción de la primera. Dirá que lo primordial no sería la dependencia del niño respecto al otro para la satisfacción de sus necesidades, sino que es el niño mismo como objeto el que viene a colmar la falta en el otro. Es el niño quien interrogará su posición misma como objeto para el otro, lo que él es en relación a esa falta, el plus de goce que le aporta. Será desde esta concepción que marcará la diferencia estructural entre neurosis y perversión, como cierto posicionamiento frente a esta perversión constitutiva. Encontraremos allí la última cita a la que nos referiremos del Ángelus Silesius en relación a lo que Lacan denominará la disyunción entre poder y saber, cuya propuesta es saber lo que quiere el otro y no tanto lo que él sabe. Indagando sobre cómo el místico abordaba la relación entre el sujeto y el otro en sus dísticos, mencionándolos como imposibles de captar, salvo en términos de la relación de Dios con el objeto A. Por dar algunos ejemplos, podemos mencionar que la dedicatoria misma, este peregrino querubínico siendo la figura del querubín una representación del saber, dice: a la eterna sabiduría de Dios, espejo sin mancha, le dedica y restituye estas gotitas por gracia caída de su vasto amor. Lo repito, porque se entendió. A la eterna sabiduría, Dios,
espejo sin mancha, le dedica y restituye estas gotitas por gracia caídas de su vasto amor. Se trata del que sabe sobre Dios y puede restituirle esas gotitas caídas. Idea de restitución y completitud del otro que abunda en esta obra, como la concepción de que no solo el ángelus existe porque Dios lo ha creado, sino que es él mismo quien a su vez hace existir a Dios, el cual no sería nada sin él. Yo no soy fuera de Dios, ni Dios fuera de mí, dice. Yo soy su brillo y su luz, y él es mi ornamento. O en otras palabras, sé que sin mí Dios no puede vivir un instante. Si soy aniquilado, él debe necesariamente expirar. Podemos observar cómo él, como objeto, completa al otro divino. Sabe cómo hacerlo y puede hacerlo. No hay para él misterio alguno en relación a Dios, afirmando su saber y su poder sobre él. Encierra a Dios en tu corazón, no dejes entrar a ningún otro, dice. Así tendrá él que estar siempre contigo y ser tu prisionero. Declaración poderosa, transgresora para el imaginario eclesiástico del momento, y de una intensidad tal que no pierde su efecto disruptivo incluso en la actualidad. Tanto que ha logrado conmover al menos a esta contradictoria alma agnóstica en pleno 2022, y que pone de relieve el aspecto paradojalmente fálico de este místico maldito, tomando la concepción lacaniana del término, ¿no? Y bueno, del que estoy muy agradecido se me haya sugerido aproximarme, ya que ha logrado abrir un campo absolutamente enriquecedor, o como diría el ángel Silesio para finalizar, cuanto mayor diferencia puede expresarse en las voces, tanto más maravilloso suele oírse el canto. Espero les haya agradado la presentación, perdón por los cortes, muchas gracias. Sí. Bueno, una presentación sustanciosa, ¿no? Y muy rica respecto de la complejidad de las articulaciones que nos trajiste. A título personal te diría que me ha gustado mucho. Muchas gracias. Yo no pensaba hacer un comentario, siempre digo no pienso hacer un comentario y termino haciendo un comentario, así que me callo y paso a dar lugar a las preguntas, intervenciones, comentarios que puedan realizar. Y si no hago un pequeño comentario. Te están obligando a comentar, Roberto. Ha sido volado. No, es nada más que resaltar, es nada más que poner como una marquita en algunas cuestiones. Cuando vos hoy estuviste pivoteando en dos concepciones de lo que es el deseo, ¿no? Una primer concepción del deseo como deseo de reconocimiento, que era los primeros seminarios de Lacan, ¿no? Y una palabra que se sustrae del reconocimiento del otro, que está en el límite del deseo del otro, que es la palabra perversa, la palabra del perverso. No pensamos la perversión como desde una fenomenología, tal acto es perverso, y tal acto que no, porque es lo socialmente aceptado, no lo es. Lacan se sale de esa posición y entonces piensa la perversión como la estructura de una palabra que más tarde va a ser la estructura del fantasma, que funciona diferente en la perversión de la neurosis. Pero traigo esto porque me parece que es muy fuerte que cuando uno dice el deseo es el deseo del otro y hay un encuentro de deseos, vamos a suponer dos personas, ¿sí?
Lacan siempre hace el hincapié, siempre tiene el hincapié, siempre marca que uno no sabe qué es el otro para el deseo que habita y no sabe lo que es uno como objeto para el deseo del otro. Hay un no saber constitutivo en la relación. Razón por la cual, estoy hablando de las primeras clases del seminario de la angustia, uno un poco se disfraza de idea, porque no sabe lo que es como objeto para el campo del otro, y cualquier acercamiento de lo que uno es como objeto para el campo del otro, al neurótico lo angustia. Por eso el neurótico va midiendo que es, más o menos se va acomodando, ¿sí? Con todo la cadena de identificaciones que te permite posicionarte para el otro por un no saber constitutivo. No sé lo que es el otro para mí, no sé qué soy yo en el campo del deseo del otro. Razón por la cual es muy fuerte una posición de alguien que verdaderamente sepa y pueda. Alguien que verdaderamente sepa y pueda, sabe de qué goza Dios. Esto no es joda, ¿sí? Uno cada vez que entra a estos lugares, cada vez que se encuentra con alguien que sabe de qué goza Dios, tiene que agarrar y decir, a ver, para un rato. El Eclesiastés, por ejemplo. En el Eclesiastés uno encuentra de que, ¿qué quiere Dios de vos? No joda agarrar y decir, bueno, Dios ve esto con buenos ojos, Dios se complace de que hagas cosas. Entonces Lacan dice, mira vos, hay gente que sabe del goce del otro, encarnado como el otro absoluto, Dios, sabe de qué goza, y Angelus tiene esto, él sabe y puede. Entonces es una cosa muy fuerte, ¿sí? Y no es desde una posición de no saber que soy invadida por un goce que me arrebata y que me toma y que me hace otro para mí mismo. No, está en un lugar muy especial. Subrayo nada más cosas que vos dijiste, no voy a salirme de lo que vos me dijiste. Desde ese punto de vista, Angelus tiene una posición de restitución respecto de Dios, ¿sí? De restitución, de reintegrarse a Él. Hay un dístico que empieza diciendo, quien quiere gozar de Dios y reintegrarse a Él, ¿sí? De restituirse, de reintegrarse, de hacerse uno con el uno de la toda unidad, me parece que dijiste así, que es una unión mística que para Lacan es diferente de las místicas que hemos trabajado, es una unión mística diferente. Es una manera de completud o de completitud, de completar al otro, que Lacan dice, bueno, este muchacho, este señor, hace existir la relación sexual con Dios de una manera diferente, ¿sí? De una manera diferente. ¿No? Por lo tanto, es algo que yo nunca lo había escuchado como lo dijiste vos, y me pareció muy feliz poner en serie la integración, la reintegración al otro, el empuje, digamos, la completitud del otro con el empuje a la mujer y la posición perversa, porque hiciste un salto donde te fuiste a la psicosis y uno mira y dice, sí, es verdad, digamos, ¿no? Es un salto de planos, pero que es muy interesante. Y cuando Lacan dice, bien, vamos a ver que no solamente estas mujeres nos han enseñado algo del goce, sino que hay algunos hombres, parece que lo que operaría a guisa de falo
no les es obstáculo para visualizar, vos corregime, pues la tenés más Sí, sí, clara. no les estorba. No les estorba para visualizar un otro gozo. ¿Sí? Estos hombres, ¿no? O estos hombres, estos sujetos hablantes que no les molesta lo que operaría guisa de falo para visualizar otro hombre, y entonces te trae a Ángelus Silesius, pero te lo pone del lado de para todo X, fide X. Esto es lo loco, porque uno agarra y dice, bueno, voy a aprender de un goce místico que está más allá del falo. ¿Y de qué lado lo pones? Del lado fálico. Entonces uno dice, che, pará, tiene que haber, tenemos porque ¿qué sería un goce más allá del falo a ubicar del lado del goce fálico? ¿Se entiende? Estoy tensionando lo que vos leíste y lo que Lacan dice. Entonces uno Incluso dice, ese más allá lo pone del lado de San Juan y plantea su obra como oscura, mientras que la del Ángelus la plantea como cristalina y fácil de leer. sí, habría que leer, alguien de ustedes tendría que trabajar un poco en la noche oscura para orientarnos un poquito. Pero lo que quería traer es esta, eh, eh, hay como una tensión de decir un goce más allá del falo, y lo vamos a ubicar del lado para todo X y de X, es decir, del lado todo fálico. Entonces uno diría, bueno, así como ahí está el dios del rayo, o el dios del trueno, o el dios de no sé qué, estará el dios fálico, que tiene un goce fálico, que va más allá del falo. Digamos, estoy inventando y diciendo tonterías. Y Lacan ahí te sorprende, porque el otro goce que pone, del otro goce más allá del falo, que pone del lado fálico de la fórmula de la sexuación, no viene precisamente del falo, sino de su partener, del objeto A. ¿Se entiende? Es como si Lacan dijese, ojito, que podría haber un goce de realizarse como objeto que completa al otro. ¿Se entiende cuál es digamos, la posición? Un goce más allá del falo, que lo podemos encontrar en la obra de Angelus, lo pronuncias vos, debe ser así, debe ser como lo pronuncias vos, de Angelus, que no es que Angelus dice, mi pene es el pene de Dios y yo gozo porque... No, 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 no. Él dice, yo le restituyo el goce a Dios, porque sin mí no lo tendría. Y Lacan agarra y dice, pero esto es la perversión, porque el perverso es esto. El perverso, el perverso es aquel que no ha sido, lo voy a decir así, no ha sido desalojado de una marca que tenemos todos, los neuróticos la tenemos, de haber sido eso que completa al otro. Hemos venido a la vida como el falo, como lo que suturaría, ¿sí? La castración del otro, freudianamente. La madre castrada encuentra un sustituto fálico en el hijo y además, dice Lacan, como objeto de goce de ella, esta movida. Así hemos venido todos. Algunos, los neuróticos, hemos sido desalojados y añoramos fervientemente ser el objeto de goce del otro, y hay otro cuya posición en el fantasma es la de ser voluntad de goce, la de ser instrumento de goce del otro. Y Angelus lo dice con todas las palabras, dice, yo puedo deshacerme en el otro para completarlo y para encontrarme. ¿Sí? Es una posición que dice, tiene analogías estructurales eh, con la perversión. Y vos le agregaste
a mi gusto, muy felizmente, esa posición que tenía Schreber con Dios. Ahora no me acuerdo y me perdí parte de la clase Hugo ha querido entrar y no pudo. ¿Sí? Y intentaba desde algún lugar. El Dios de Schreber también necesitaba de él. También necesitaba de su goce cuando él quería, cuando necesitaba defecar, hacer unas deposiciones excrementicias. Dios necesita de eso. Entonces me pareció que estaba muy linda la posición perversa, el empuje a la mujer, la reintegración del otro, el devolverle al otro el goce del que el otro está este, separado, el goce que el otro ha perdido. Y la última cosa que digo, siempre me interesó que cuando Lacan trabaja la posición perversa, no trabaja el goce del perverso, dice, es el instrumento del goce del otro. El perverso es el que supuestamente sabe de qué goza el otro. En general, no es que hace gozar al otro, sino todos nos buscaríamos un partener perverso. Digamos, el fantasma le funciona como voluntad de goce, pero él está al servicio de lo que supone ser el goce del otro. ¿Sí? Pero del goce de él, Lacan no ha dicho muchas cosas. ¿Sí? Del goce propio, Lacan no ha dicho muchas cosas. Dijo, es alguien que se constituye como instrumento del goce del otro. Y Angelus me parece que hay algo, o Angelus, me parece que hay algo que de ahí también podríamos sacar, ¿no? Porque Angelus marca como esta singularidad, dice el otro sin mí no existe. O sea, Dios tenía anotados en algún lugar algunos dísticos, ahora no los encontré, pero parece que hay como un fantasma de coalescencia de dos goces que harían relación sexual entre Dios y ángel. Bien, es un pequeño comentario, pero no digo nada más que una pequeña puntuación del muy sustancioso trabajo que nos trajo Juan. Ahora sí, hagan preguntas, cuestiones, ¿no? María de los Ángeles. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Me ha emocionado mucho, precioso trabajo, verdaderamente, y muy rico, como decía Roberto, en su articulación y sus referencias. Muchas gracias. No, hay este punto que para mí es bastante complejo, que es la cuestión de el goce en la mística y deslindarlo de lo que es el goce en la psicosis, que pienso que es importante hacer ese deslinde. Bueno, decías y subrayaste que Dios requiere del hombre para amarse a sí mismo. Es esa frase de Angelus o Angelus en latín. Sin mí, Dios no puede vivir un instante. Oh, qué frase más fuerte. Y la diferencia que escuchándote me resonaba, ¿no? Como por ejemplo con Santa Teresa, cuando dice, vivir sin vos es morir muchas veces. Este par de frases, ¿no? Sin mí Dios no puede vivir un instante, y la de Teresa, vivir sin vos es morir muchas veces. O las dos versiones de la frase del poema, una de San Juan, otra se la atribuyen a Santa Teresa. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. O vivo sin vivir en mí,
y de tal manera espero que muero porque no muero. Entonces, ¿cómo se siente ahí algo de la diferencia de la posición del sujeto, el lugar del cuerpo, que sería daría también para preguntarse, porque, por ejemplo, en el cántico espiritual, en las moradas, hay algo del cuerpo que se opacifica, ¿no? Pues como un cuerpo como pura receptividad, y a la misma vez el sujeto se divide. El sujeto es un sujeto que aparece dividido en el ex stare, ¿no? Pero te lo pregunto porque en algunas frases de Ángelus, en el peregrino, también, y eso es lo que me parece paradójico, y que preguntaba y le decía a Roberto, que algo de eso hay también en Swan Kierkegaard, de momento aquí en Silesius, aparece también algo de ese ex stare, con la raíz indoeuropea que es estar de pie y a la misma vez salirse. O sea, es muy interesante las dos cosas, ¿no? Bueno, ese comentario solamente para decirte lo emocionada que estoy con lo que he escuchado. Y gracias a Roberto también. Muchas gracias, María. Sí, bueno, respecto a lo que estabas diciendo, sí, a mí algo que me llamó mucho la atención, quizás resuena con esto, es, en muchos dísticos creo que no quedó ninguno en el trabajo final, pero mucho de esto de la insistencia de volverse nada para poder llegar a esa comunión con Dios. Eso, O sea, constantemente él plantea esto de la eso, nada. sí. Sí, sí. Creo que es un poco nada más de lo que puedo agregar a lo que vos dijiste, pero me hace mucha resonancia con eso. Y es muy insistente en el planteo del abandonarse, del dejarse para poder ser y poder estar ahí. Yo Sí, por eso puse, O sea, perdón que tercio. Dale, dale. una cosita nada más, lo que plantea eso como de ser Dios en Dios, ser verbo en el verbo, eso nada más. Hacía mucha resonancia, ¿no? Quería marcar algunos matices, ¿no? Porque es una posición que nosotros no habíamos encontrado, dicho por alguna mística, que dijese que Dios goce de tal felicidad y viva sin deseo, es algo que le viene de mí. Una cosa es decir, mi cuerpo se llena de goce y me transformo, ¿no? Otra agarra y decir que Dios goce, es algo que de mí le viene. Entonces uno agarra y dice, che, acá hay una cosa de estructura que no está funcionando de la misma manera. Y en esto que traían recién, yo por eso la propaganda o el flyer que vos me mandaste, el grabado, puse un dístico que dice: ser objeto de burla, estar abandonado, sufrir mucho en este tiempo, no tener nada, no poder nada, no ser nada, he aquí mi esplendor. ¿No? Ser objeto de burla, ser basureado, no tener nada, ser pisoteado, no ser nada. Y esto es lo que Lacan rescata de Blocher-Masoch en la posición perversa fetichista. Por eso retumba tanto cuando uno dice, bueno, puede haber un goce diferente del lado para todo X y de X, pero no lo vayan a buscar del lado del falo, vayan a buscarlo del lado del partener del falo. Esto es lo que me pareció, y que dice es un goce que tiene afinidades con la posición perversa, ¿no? Ahí en la misma clase, en ese mismo parágrafo. Esto es una cosa muy fuerte a la cual Juan le agregó la cuestión del goce psicótico, que sí, queda como para
para elucidar. Sé de lo que goza el otro y en eso quiero que me pise, me basuree, me escupa, ser nada, no tener nada. Allí está mi esplendor. Interesante. Pero, perdón, una cosita. Claro. Una cosita. En las místicas, en San Juan de la Cruz, Santa Teresa, Ángela de Foligno, en fin, y toda una serie de testimonios, en una posición diferente de la de Ángelus, hay un deleite, no es ser una basura, hay un deleite, es la gracia delectans que introduce Santo Tomás, perdón, la gracia delectans. Y esto tiene la vertiente del gusto y no es, a ver, si bien el alma sufre porque es un sufrimiento y un tormento mientras puede producirse la unión, el encuentro, digamos, Sí. puntual, pero es algo que no testimonian ellos, esperan ese encuentro. Ahora, ¿qué pasa ahí? Ya no sabemos nada, es como el agujero negro, digamos, no, ya no sabemos más nada, pero hay este elemento del deleite. Sí. Y me parece que es Sí. distinto si uno lee pues en las memorias de Schreber, el Dios que toma su cuerpo, todo esto es de otro orden. ¿No? Y otra cosa que de lo que tú decías, que es, bueno, esto es de 1600 y tantos, pero en la mística islámica hay una cuestión que es muy presente en los místicos del Islam antes, desde el siglo XII, XIII, y es en distintos testimonios, es como que Dios requiere del ser humano para amarse a sí mismo. Esto está allí ya, o sea, en diferentes testimonios hay esto. Y es algo muy distinto, por ejemplo, pues no sé, el énfasis, la forma de presentarlo, tiene matices distintos a la forma, por ejemplo, en que hablan San Juan, Santa Teresa, Francesco, en fin, es diferente. Bien. Quedan todos esos matices que no deben ser solo matices. Becky Hernández, que levantó la mano, Rebeca. Hola, ¿se me escucha? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias Juan Manuel por tu exposición muy interesante. Quería preguntarte, Roberto, esta frase que mandaste con el flyer, ¿de quién es? Eso de soy la basura de... Entiendo que es de Ángelus. Entiendo que es de Ángelus. Sí. Sí, ¿no? Es Sí. están en Peregrino. Sí. Ser objeto de burla, estar abandonado, sufrir mucho en este Te tiempo. muteaste, Rebeca. Te muteaste. Sí, ahora sí. Es que tengo un problema con los auriculares. Claro, entiendo y por lo que trae también María de los Ángeles, evidentemente hay una posición muy distinta en Ángelus Silesius y en Santa Teresa y estos místicos que menciona Lacan. También cuando Lacan pone el ejemplo del otro goce, habla de santos, ¿no? Y Ángelus Silesius no es santo, por ejemplo. Eso es una diferencia. Todas las frases y citas que trajiste, Juan Manuel, de Ángelus, suenan a un amor narcisista, ¿no? Como esto de si yo muero, Dios muere, la completud, están más como de ese lado. Y cuando uno lee a los místicos como Santa Teresa, justo ahora estoy leyendo la vida, encuentra, por ejemplo, ella sí es verdad que se llama a sí misma un gusano, ¿no? Pero esto no quiere decir
hacerse la basura del otro porque sé que el otro lo que quiere es que yo sea esa basura. No, al contrario, si hay algo que uno puede suponer es que Dios no quiere eso justamente. En todo caso, bueno, cierra otras cosas que no están tan claras y no están escritas para cada uno. Es un enigma. Entonces, lo que uno sí encuentra en esos místicos es, primero, la humildad, que al parecer en este Ángelus no aparece nada de esta humildad en el sentido teológico del término, ¿no? Entonces, esa humildad que hace que los místicos se abandonen a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es eso? O sea, es que nadie la sabe, pero ellos se abandonan a ese enigma. En ese punto no quieren nada para sí, no quieren, ¿no? Se despojan de todo, se despojan incluso con los votos, incluso de cierta cuestión del cuerpo, ¿no? Esto del goce fálico directamente puesto ahí. Entonces, bueno, es este enigma lo que aparece más. Como contraposición esto de devolverle al otro, al gran otro, el goce que yo supongo que tiene. Si hay algo que a lo mejor caracteriza al Dios de los místicos, es que esto es una pregunta y en ese punto yo lo encontraría más barrado que otra cosa. Pero bueno. Claro, justamente el Ángelus tiene como un posicionamiento muy particular. Él no tiene ninguna pregunta. Él sabe acerca de lo que precisa Dios. Esto viene de, vamos a que toda la historia de él es como bastante particular. Nace una familia luterana, se pasa a la contrarreforma católica, de mano de Bohme, de mano del Agustinus de los Jansenianos, que habíamos mencionado antes. Ya a Jansenio se le hace una crítica muy grande porque es como que de alguna forma monopolizó la idea de la gloria divina. En un momento era apoyado por la Iglesia Católica, después fue repudiado, lo que costó también la pelea con Pascal, o sea, el coste político que tuvo eso y lo que terminó reforzando el luteranismo. Digo, es una posición muy particular, la del Ángelus. Decí, Roberto. No, es que padre, estaba pensando un poco, a ver, está bien lo que dice Rebeca. El tema es que, bueno, Lacan lo encara por otro lado, porque Lacan lo encara paradójicamente como un amor anaclítico, no como un amor narcisista, pero como un amor anaclítico no en el sentido freudiano, no en el sentido de, bueno, había unas pulsiones de autoconservación sobre las que se apuntalaron unas pulsiones sexuales. Da como modelo anaclítico el hecho de ser uno el objeto que completa al otro. Ser uno el objeto en que completa al otro. Yo los estaba escuchando y trataba de acordarme que era cómo son los nombres de la voluptuosidad que experimentan los místicos, porque no dicen es una cuestión voluptuosa ni es una cuestión sexual, lo dicen de diferentes maneras. Por eso vos, María de los Ángeles, habías traído, ¿cómo era él? No lo llegué a notar. Que está en el verbo estar parado, el stare, el ex extare. ¿Me corregís? Extare. Bien, sí. Está, que tiene que ver con este oxímoron entre lo que está, el estado, lo que está parado, lo que permanece, lo que está, pero por otro lado el ex, lo que está afuera. Y el gaudium, Roberto, también sí. el otro término es el gaudium. Sí. Y pensaba, digamos, en el éxtasis, en la bienaventuranza. A lo mejor Rebeca me puede ayudar un poquito. Los nombres de la voluptuosidad cuando te toma el cuerpo. Me viene eso. Y es interesante que, porque es interesante usar las imágenes que más goce adviene cuanto menos prendido quedo de mí mismo. ¿Sí?
Mientras, si es que Dios quiere alguna cosa de mí, yo le digo, sí, hasta acá sí, pero tampoco mucho más, hasta acá, ¿sí? Que es lo que Lacan trae como la temática de la neurosis. Con la neurosis también te enfrentás al goce del otro y decís, ahí paro, no, acá me respetás, entonces yo no, con esto conmigo olvídate, ¿eh? La neurosis, Lacan dice, el perverso no retrocede. Ese es el lugar del perverso, no retrocede ante el goce del otro. Y entonces terminar siendo un gusano, que vos lo traías de Santa Teresa, o ser degradado, ser mi iluminación, el punto máximo. Yo lo pensaba como imágenes de un goce más allá del principio del placer. No es que Dios me quiere gusano o que Dios quiere mi maldad, ¿sí? No sé si soy claro en decirlo. Dios no quiere esas cosas malas para mí, pero el mero hecho de tener esa relación con Dios produce un goce en mí para expresar el cual debo renunciar a cualquier tipo de atributo fálico. Es como agarrar y decir, acá en Argentina decimos, pegame y llamame Marta. Digamos, pegame y llamame Marta, decimos acá en Argentina. Es hacer de mí lo que quieras, como imagen del sumum de extare. Una cosa que quería agregar es que en el Peregrino igualmente vas a encontrar muchos dísticos que van en la línea de los místicos, vamos a decir, tradicionales. Sí. De alguna manera yo elegí algunos que eran como más transgresores y que sonaban más fuertes y más en relación a lo que estamos planteando desde Lacan. La otra cosa en dirección, creo, no sé, de lo que decía Roberto, es que ellos se refieren al alma, digo, en este caso, San Juan, Santa Teresa, como atraída por una fuerza irresistible. El alma no puede decir que no, o sea, esto es más fuerte que ella, es algo que realmente la sobrepasa. La, la atracción que sobre ella ejerce es bien mayor, esa posibilidad de una beatitud, ¿no? Otro nombre, la beatitud. Este es otro nombre. Sí, yo incluso, no me iba acordando, pero empiezan a aparecer estos nombres. dentro de varios otros dísticos que quedaban afuera. Perdón, ¿qué es la beatitud, María de los Ángeles o Rebeca? ¿Qué es la beatitud? ¿Quieres, Becky, o les intento? ¿Quieres tú? ¿Sí? No, continúa. A ver, la beatitud es algo que procede de la gracia divina. A ver, uno no es porque quiera hacerse beato por voluntad y aunque Teresa describe en las moradas una serie de pasos, es algo en donde la bondad del don divino, que es un don de amor, y este énfasis en el amor y en esto que tiene tal peso para estos místicos, entonces les permite, digamos, frente a ese amor que Cristo, porque aquí estamos hablando de siempre en la mística del siglo de oro, por ejemplo, está Cristo como intermediario. En la mística sufí, en la mística islámica, no hay esta intermediación, ¿sí? Pero en la mística cristiana está la cuestión de cómo el alma es movida por el amor.
¿no? Ajá. Ese amor que le mueve de tal manera que dice Sí. Teresa, aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Entonces, eso es ser bendecido por la posibilidad de ese amor y en eso consiste la beatitud, pero no es un propósito. Ajá. Eh, porque es sinónimo de bienaventuranza, ¿sí? Sí, Y es sí, algo que, a ver, pasa que es algo que te podrían decir que lo sienten. Tal vez no te podrían decir mucho más, pero podrían decir que lo sienten, como el goce suplementario. Saben eso. que lo sienten, digo, porque hay que seguirles en las religiones y en los discursos religiosos estos nombres que a veces dicen felicidad, satisfacción, extare, beatitud, bienaventuranza, pero nosotros no se nos tiene que correr la brújula a decir qué es lo que estamos siguiendo ahí. Mm. No, y me callo la boca. Preguntas, comentarios. Bueno, para eso es muy interesante que no lo quise desarrollar más, pero el texto de Lacan, La ciencia y la verdad, que bueno, retoma lo mismo que la clase inaugural del seminario 13, en relación a la verdad como causa en la religión, en la magia, en la ciencia. Es muy interesante el juego que hace ahí. Es complejo, no lo tengo realmente en la cabeza como para poder explayarme en eso. Pero es muy interesante cómo toma la cuestión de la verdad en cada uno de esos aspectos y cómo recomienda tratar de evitarlos y pensar en el psicoanálisis tomando la cuestión material, o sea, la verdad como causa material, plantea él en el psicoanálisis, a partir del significante. Tomar el análisis como un hecho de palabra, o sea, basarse en eso. Y que no nos engañen, por decir de alguna forma, las otras posturas que puede tomar la supuesta verdad que trae cada sujeto, ¿no? Hay una cosa que la subraya Bertrand Russell, que tiene un libro formidable, Misticismo y Lógica, y otros, pero es formidable, Misticismo y Lógica, y es que una cosa es la experiencia mística, digamos, por este lado que a nosotros pues, nos interroga, que es el goce suplementario, por supuesto, Russell no lo dice así, pero lo independiza de cualquier credo. Sí, o sea, aunque estos místicos, por ejemplo, no solo son lectores del Cantar de los Cantares, que es fundamental, por ejemplo, cuando se lee la obra de San Juan de la Cruz, las referencias al Cantar de los Cantares. Por otra parte, ellos leen teología, por ejemplo, San Juan de la Cruz es un lector, es un erudito, es un hombre que no solo dibujaba, que no solo diseñaba, sino que también era estudiosos del arte, por ejemplo, San Juan de la Cruz y de los teólogos, ¿no? Pero hay algo también curioso y es que ellos no se quedan capturados en el discurso religioso. Hay algo ahí que se sale de eso, ¿no? Sí, bueno, por eso también en un momento al Ángelus se lo critica, se lo acusa Mm, de gnóstico, como planteando una relación natural con Dios más allá de lo mm, eclesiástico, ¿no es cierto? sí. Este, de hecho, me había quedado pensando, en sí en su vida tomó una posición muy de entrega y muy de esto que decíamos, una posición un poco como de despojo, pero en su relación con Dios, pensamos que él era hijo de baja nobleza, pero eran nobles con muchas posesiones, muy ricos, a lo cual él terminó su vida trabajando, había montado como un hospital para pobres,
y todas las posesiones que tenían, que le habían quedado de su familia noble que nunca tocó, las donó todas a caridad, ¿no es cierto? O sea, de una forma no era solamente discurso, sino que vivía a partir de esas normas, ¿no? Pero bueno, me había quedado pensando en eso. Bien, ¿algún otro comentario, puntuación, pregunta? Bueno, de no haberla, yo por mi parte te estoy enormemente agradecido. Me encantó, porque tiene un gran precio para mí que alguien diga, como vos dijiste, che, había escuchado hablar de este tipo, pero realmente me abrió todo un campo de interés. Eso es un plus impagable. No, fue una experiencia altamente gratificante, la verdad que te agradezco muchísimo, fue asombroso. Un banquete para todos nosotros. Te agradezco, les agradezco a todos que estén presentes y nos vemos en 14 días con el significante de la falta en el otro. Gente. Gracias. Gracias, Juan. Gracias.